Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están ustedes? Damos inicio a una nueva clase de bioquímica. Específicamente, hoy día vamos a estudiar la vía de las pentosas fosfatos. Este esquema que les presento aquí adelante es de un artículo que salió el 2014 y que también se lo subí al aula virtual y pueden descargarlo posteriormente para complementar los contenidos de la clase. Más adelante se los coloqué de nuevo y ahí me voy a referir específicamente al esquema. ¿Se escucha bien, chiquillos? Perfecto. Muy bien, entonces comenzamos con los objetivos de la clase de hoy. Primer objetivo, que ustedes puedan describir las funciones de la vía de las pentosas fosfato, señalar las fases de la vía de las pentosas fosfato, similar a como veíamos en el caso de la glicólisis, que habían dos fases. La vía de las pentosas también tiene dos fases, las cuales se han llamado fase oxidativa, que corresponde a la fase donde ocurren las reacciones redox, y la fase no oxidativa, donde ya no aparecen entonces estas reacciones redox. Luego, conocer las enzimas que participan en la vía de las pentosas fosfato. Y ahí hay varias enzimas que participan, sin embargo, vamos a poner principal atención en la enzima clave, que corresponde a la enzima que cataliza la primera oxidación y que corresponde a la primera reacción, que es la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y que probablemente a más de alguno ya le suene, se acuerde de ella, porque es la enzima que hablamos era deficiente en algunos individuos cuando estudiamos las clases de hemoglobina, ya que la deficiencia de esa enzima provoca una hemoglobina inestable. Describir en qué tejido se encuentra más activa esta vía metabólica, y esto va de la mano con el primer objetivo, que era ver cuáles eran las funciones más importantes. Vamos a ver y vamos a ir ya informando las palabras claves de esta vía metabólica. En esta vía metabólica, lo más relevante es la formación de los productos de la coenzima NADPH y de la ribosa 5-fosfato. Por lo tanto, esta vía metabólica va a ser más activa en aquellos tejidos que tengan gran demanda por estas moléculas. El NADPH vamos a ver que está relacionado con la síntesis de lípidos. Específicamente nos referimos a la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Es por eso que esta vía metabólica va a ser muy activa en el tejido adiposo y también en el tejido hepático. Explicar por qué en algunos tejidos se encuentra más activa esta vía metabólica va de la mano con lo mismo, por lo tanto va a ser más activa esta vía en aquellos tejidos que tengan mayor demanda de NADPH y ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato, recordemos que tenemos que relacionarla con su utilización para la formación de nucleótidos.
También como objetivo de esta vía metabólica, estudio de esta vía metabólica, es analizar cómo se regula esta vía metabólica. Y acá nuevamente la reacción regulada corresponde a la catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa es la enzima clave, la enzima que oxida a la glucosa 6-fosfato. Luego, este objetivo 7 ya lo estudiamos, pero vuelve a aparecer para que lo vuelvan a recordar, explicar el origen de la anemia hemolítica inducida por algunos fármacos, específicamente los antibióticos sulfonamidas, como aquellos fármacos que se utilizan para tratar la malaria. Y esa anemia hemolítica se da en personas que tienen glóbulos rojos deficientes en la enzima clave, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso entonces son los objetivos más importantes. Por lo tanto, si ustedes se fijan, son muy pocos los objetivos y todos andan en relación con los productos de la vía metabólica, que son dos solamente, que es el NADPH y la ribosa 5-fosfato, y tienen que ver con la reacción y la regulación de la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá les agregué una diapositiva donde aparecen los títulos de dos artículos que hacen alusión a la vía de las pentosas fosfato. El primero, se los recomiendo mucho, tiene que ver con la vía de las pentosas fosfato y el cáncer. Ya, con respecto a este primer artículo, se los recomendaba mucho porque les permite relacionar esta vía metabólica con el cáncer. ¿Y por qué creen ustedes que está relacionado con cáncer? Me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué piensan con respecto a cáncer y esta vía metabólica? Muy bien, perfecto, porque el NADPH es utilizado para detoxificar de especies reactivas derivadas del oxígeno y además tiene que ver con la síntesis de nucleótidos requerido para la síntesis de ácido nucleico y también por el NADPH que es necesario para la síntesis de ácidos grasos. ¿No? Es como por tres lados la relación con la vía de las pentosas fosfato. Por el requerimiento de nucleótidos, por el requerimiento de ácidos grasos y por el NADPH que le permite a las células sobrevivir bajo condiciones de estrés.
La primera imagen que aparece en la clase, el esquema de las vías de las pendosas, justamente lo saqué de ese primer artículo. Así que ojalá puedan tener algún minuto para poder revisarlo. Por otra parte, para cuando revisen artículos en inglés, muchas veces esta vía aparece como la vía metabólica de las 3P. Aparece así, PPP. ¿Por qué aparece así? Tiene que ver con, tal como ustedes se fijan, con las iniciales de la vía metabólica en inglés. Pentosa, fosfato, pathway. Volvemos nuevamente a este esquema general de los diferentes destinos metabólicos que puede tener la glucosa. Como ustedes ven, la glucosa se utiliza para formar riboso 5-fosfato, como también sirve para generar el NADPH. Y entonces es importante esta vía metabólica para aquellos procesos que requieren de NADPH, como es la formación de glutatión reducido, como para la síntesis de nucleótidos a partir de ribosa 5-fosfato. Esta es una vía catabólica donde la glucosa también se oxida y se conoce como vía de las pentosas fosfato, o a veces les llaman como una vía, una rama de la vía de las hexosas monofosfato. Y este nombre de hexosa monofosfato tiene que ver con que la vía comienza a partir de glucosa 6-fosfato. Esta vía entonces tiene dos etapas o dos fases. Una etapa oxidativa que destaca por la formación de la coenzima reducida NADPH, y hay una reacción de descarboxilación y por lo tanto se obtiene como producto también dióxido de carbono. Como les señalé, esta vía es muy activa en el hígado y se ha señalado que aproximadamente el 20% de todo el CO2 que se produce en el hígado proviene justamente de la vía de las pentosas fosfato. La etapa no oxidativa tiene relación con reacciones catalizadas por enzimas que son de dos tipos principalmente, que son las transcetolasas y las transaldolasas, y que generan interconversión de monosacáridos. Por lo tanto, en la etapa no oxidativa vamos a ver generación de monosacáridos de 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Lo que más caracteriza esta etapa no oxidativa es la transferencia de unidades de carbono entre un monosacárido y otro, y por eso se van generando monosacáridos de distinto tamaño. Tejidos con mayor actividad de esta vía, tejido adiposo, porque para la síntesis de lípidos se requiere de NADPH. Eritrocitos maduros. ¿Por qué los eritrocitos maduros? Porque los eritrocitos maduros requieren de NADPH para mantener el glutatión en estado reducido. La glándula mamaria. Ahí habría que agregar una glándula mamaria que está en producción de leche y se requiere entonces el NADPH
para la síntesis de los lípidos que van a ir en la leche materna. Y en el hígado, principalmente por la necesidad de NADPH para la síntesis tanto de ácidos grasos como de colesterol. Aquí entonces tenemos las principales funciones de la vía de las pentosas. Primero, proporcionar NADPH para procesos anabólicos reductores, donde se utiliza entonces esta coenzima como dadora de electrones. Proporcionar ribosa 5-fosfato para síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Y recordemos acá que los nucleótidos sirven para muchas funciones, no solamente para formar ácidos nucleicos, sino que son nucleótidos justamente las coenzimas, como el NAD reducido, obviamente el NAD oxidado, por lo tanto tienen función como transportadores de electrones y también como moléculas señalizadoras como segundos mensajeros. Por mencionar algunos, puse el NAD reducido y el AMP cíclico, sin desconocer que el propio ATP en sí también es un nucleótido. Proporciona el monosacárido de 4 carbono, eritrosa 4-fosfato, que se utiliza para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Nos estamos refiriendo a la fenilalanina, tirosina y triptófano. También se utiliza para degradar pentosas que podemos encontrar en los alimentos. Ejemplo, en la carne. En el eritrocito se utiliza para mantener el glutatión en su estado reducido. El símbolo del glutatión reducido, eje SH, haciendo alusión al grupo sulfidrilo de la cadena lateral del aminoácido cisteína. Y aunque no es su función principal, también contribuye al metabolismo energético. Ahí, por favor, mucha atención. Esta vía metabólica no permite obtener ATP, pero contribuye con intermediarios que ingresan a la vía glicolítica y de esta forma entonces pueden servir para obtención de ATP. Específicamente me estoy refiriendo a los intermediarios fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que a ustedes les tiene que sonar. Esos dos moléculas son intermediarios tanto de la glicólisis como de la gluconeogénesis. Y llegamos al esquema. Este esquema me gustó mucho y, como les dije, sale del primer artículo que les subí en el aula virtual. Y si ustedes lo miran así como de lejos, lo que nos está mostrando en una parte son reacciones de la vía glicolítica, por eso ahí muestran en azul la glicólisis. Si ustedes ven la manito, ahí comienza entonces la glicólisis, glucosa, la primera reacción de la vía glicolítica, la fosforilación de la glucosa, y luego seguimos hacia arriba generando la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, para obviamente luego terminar en piruvato. Y como ya sabemos, la principal función de la vía glicolítica es la obtención de ATP. Ahora nos vamos a la vía de las pentosas, que comienza con la molécula de glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, haciendo un recuerdo de lo que era la síntesis de glucógeno,
acá en la vía de las pentosas, nuevamente se requiere la primera reacción, fosforilación de la glucosa, que es una reacción de la vía glicolítica. Por lo tanto, la vía propiamente tal de la pentosa fosfato empieza en el 2, en este esquema. Por lo tanto, la reacción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son propiamente reacciones de la vía de las pentosas fosfato. Las primeras reacciones, como ustedes se están dando cuenta, involucran reacciones redox, donde se requiere de la coenzima NADP oxidada y se forma el NADPH. Por lo tanto, esta primera etapa corresponde justamente a la fase oxidativa. Luego tenemos una reacción que es una reacción de una epimerasa, porque se obtiene un epímero a partir de la ribulosa, y la reacción de isomerización por una isomerasa. En el caso de la reacción de isomerización, tenemos que a partir de la ribulosa, que es una pentosa fosfato ya, es una cetosa específicamente, se obtiene la aldosa, que es la ribosa 5-fosfato. Esa es una reacción de isomerización donde cambia el grupo funcional de cetona a aldosa. Y en el caso de la reacción de epimerización, se mantiene el grupo funcional que es cetona, pero cambia la orientación de uno de los carbonos. Y luego tenemos en 7 y 8 las reacciones en 7 de las enzimas transcetolasas y en 8 las reacciones de las transaldolasas. Después vamos a ver en más detalle esas reacciones de transcetolasa y transaldolasa. Lo que sí me interesa mucho es que en este panorama global de la vía metabólica se puedan dar cuenta cómo la glicólisis se conecta con la vía de las pentosas y cómo la propia vía de las pentosas se conecta a su vez con la glicólisis. Si ustedes se fijan, y los voy a destacar de color morado, la vía de las pentosas nos generan los intermediarios gliceraldehído y fructosa 6-fosfato, que son intermediarios de la vía de las pentosas, pero que sabemos que también son intermediarios de la glicólisis. Y por lo tanto, a través de esta forma, la vía de las pentosas podría estar contribuyendo a la generación de ATP. Pero además, estas moléculas pueden ser utilizadas también para formar glucosa 6-fosfato nuevamente. Y por lo tanto, por decirlo así, se recicla el gliceraldehído y la fructosa para volver a formar glucosa 6-fosfato y de esta forma formar más NADPH utilizado para procesos reductores. ¿Para qué sirve esta vía metabólica? De aquí entonces aparece destacado para qué sirve. Principalmente para la generación de NADPH. ¿Que sirve para qué? Para la síntesis de lípidos y para mantener el glutatión en estado reducido. ¿Para qué más sirve la vía metabólica? Para generar riboso 5-fosfato que se requiere para la síntesis de ribonucleótidos. Entre paréntesis, saber que a partir de los ribonucleótidos se obtienen los desoxirribonucleótidos. Esto ya lo habíamos explicado con el esquema, solo destacar lo más importante, que es
que la vía de importancia por la formación de NADPH, que se utiliza para la síntesis de lípidos, y también es importante por la formación de monosacáridos de 5 átomos de carbono, utilizado para formar nucleótidos. Nucleótidos que forman o que son el ATP, la coenzima A tiene parte que es un nucleótido, nucleótidos como el NAD, como el FAT, y nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos, ARN y ADN. El NADPH es un dador de electrones en procesos anabólicos como el anabolismo de ácidos grasos y de esteroides. La primera fase, entonces, es la fase en la cual en la primera reacción se oxida la glucosa 6-fosfato y se forma el NADPH. En esta primera fase hay reacción de descarboxilación con formación de dióxido de carbono y otra molécula de NADPH. Por lo tanto, en la fase oxidativa se destaca que hay dos reacciones redox que permiten formar dos moléculas de NADPH por glucosa 6-fosfato que se oxida en esta vía metabólica. La fase no oxidativa entonces corresponde a la interconversión de monosacáridos, generando monosacáridos que van entre los 3 y los 7 átomos de carbono. Los productos finales de la vía entonces son fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que pueden ir a la gluconeogénesis o a la glucólisis, más NADPH y dióxido de carbono. Acá un esquema general de lo que es la vía de las pentosas fosfato, mostrándoles cómo en la primera etapa entonces lo clave es la formación. Entonces, cómo se generan monosacáridos de distinto tamaño y cómo estos monosacáridos se pueden volver a utilizar para poder seguir formando más moléculas de NADPH. Esta vía metabólica, uno lo primero que se podría estar preguntando es que, dado que parte con glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato tiene distintos destinos metabólicos, donde dos destinos muy importantes son la formación de piruvato para la obtención de ATP a través de la vía glicolítica o de oxidarse a través de la vía de las pentosas. Uno se podría preguntar entonces, ¿de qué depende por cuál camino se vaya? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? ¿De qué depende el destino metabólico que tome la glucosa 6-fosfato? Sí, por una parte del tipo celular, pero pensemos que una célula hepática. En la célula hepática podrían irse para cualquiera de esos destinos. Por lo tanto, tal como está comentando en el chat, las necesidades de las células acá son clave. Y como sabemos, cuando hablamos de glicólisis, tenemos que inmediatamente pensar en la enzima que limita la velocidad de la vía metabólica, que es la PFK1. Entonces hay que pensar en la regulación de esa enzima. Y al mismo tiempo,
la enzima clave en la vía de la pentosa, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahí entonces pensar cuáles son las moléculas principales que están regulando. Y ahí son súper importantes ATP como regulador de PFK1 y el propio NADPH como regulador de la enzima clave de la vía de las pentosas. Por lo tanto, sabemos que si hay mucho ATP, la vía glicolítica se detiene. Y en esas condiciones, entonces, es una señal como para que la glucosa 6-fosfato se desvíe a la vía de las pentosas. El NADPH, por su parte, inhibe la primera reacción de la vía de las pentosas, lo cual es muy lógico y nos indica que si ya hay mucho NADPH, no se requiere formar más. En el caso de la síntesis de litio, se está usando mucho NADPH. Entonces, como se está usando, está baja su concentración y por lo tanto la vía de las pentosas se encuentra muy activa. Acá entonces les muestro la rama oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. La primera reacción catalizada por la enzima clave glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este entonces es el principal punto de regulación y que vamos a ver que es inhibida por el propio producto de la reacción que corresponde al NADPH y es activada por el glutatión en estado oxidado. GSSG se utiliza para representar el glutatión oxidado. Por lo tanto, si hay altos niveles de glutatión oxidado, eso indica que se requiere NADPH para poder reducir ese glutatión y generar entonces el glutatión reducido. La segunda reacción corresponde a la catalizada por la lactonasa, que es una reacción de hidrólisis donde a partir del fosfogluconolactona se genera el fosfogluconato. Esta molécula ahora es oxidada y descarboxilada. Ese carbono entonces sale como CO2 y por eso es que señalábamos que en el hepatocito hay una gran producción de esta molécula. Esta reacción entonces nos va a formar la segunda molécula de NADP reducido y el producto que es una pentosa fosfato que es la ribulosa 5-fosfato. Tal como ustedes pueden apreciar, la ribulosa corresponde a una cetosa que por acción de una fosfopentosa isomerasa da lugar a la aldosa ribosa 5-fosfato. La reacción entonces de la rama oxidativa de la pentosa fosfato es que a partir de la glucosa 6-fosfato, dos coenzimas de NAD oxidado más agua, se va a formar la ribulosa más dos coenzimas de NADP reducido más dos protones y una molécula de CO2. La siguiente fase entonces corresponde a la fase no oxidativa de la pentosa fosfato. Y acá entonces hay interconversión de monosacáridos de distinta cantidad de carbono en reacciones que son no redox
Y todas estas reacciones, toda la vía de las pentosas corresponden a reacciones citosólicas. Vamos a ver entonces qué es lo que hacen las transcetolasas y las transaldosas. En este esquema C5 se utiliza para representar una pentosa, un C3 sería una triosa y un C7 sería una heptosa, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo las reacciones de esta enzima. Importante además señalar que las transcetolasas son enzimas que requieren de tiamina pirofosfato. Por lo tanto, individuos con falta de tiamina van a tener baja actividad de las transcetolasas. Como veíamos, esta coenzima también era utilizada por el complejo piruvato deshidrogenasa, así como también por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas reacciones de las transcetolasas y las transaldolasas, como suenan, son reacciones de transferencia de unidades de carbono. Tal como estamos viendo acá, la transcetolasa utiliza como dador de carbonos a la cetosa. Aquí tenemos de color celeste a la cetosa, en este caso es la celulosa, y de color morado a la aldosa, que corresponde a la ribosa. Entonces estamos viendo que el carbono 1 y el carbono 2 de la cetosa se transfieren a la aldosa. Por lo tanto, podemos decir que las transcetolasas son enzimas que catalizan reacciones reversibles, en el cual se utiliza como dador de dos carbonos a la cetosa, que se los transfieren al aceptor, que es la aldosa. Y esto entonces nos va a generar como producto gliceraldehído 3-fosfato y la cedoheptulosa 7-fosfato. Esta molécula es un intermediario de la vía glicolítica y a su vez un intermediario de la gluconeogénesis. Por lo tanto, podría entrar en la gluconeogénesis y ser utilizada para formar glucosa. La transaldolasa también transfiere unidades de carbono, pero tal como ustedes se están dando cuenta, en vez de transferir 2 carbonos, transfiere 3 carbonos. Y nuevamente la molécula dadora de carbonos corresponde a la cetosa, que le transfiere los carbonos a la aldosa. Esta cetosa, que tenía en total 7 carbonos, al transferirle 3 carbonos a la aldosa, va a quedar con 4 carbonos, que da lugar a la eritrosa 4-fosfato, que señalamos se requiere para generar aminoácidos aromáticos. Y la aldosa, lo escribí mal ahí chiquillos, dice aldola, pero ustedes me entienden que quise escribir aldosa, por favor. La aldosa, al ganar 3 carbonos, genera la fructosa 6-fosfato, que también señalamos que es un intermediario tanto de la glicólisis como de la gluconeogénesis.
transcetolasas hacen lo que siempre hacen las transcetolasas, entonces buscamos cuál es la cetona. Aquí tenemos la cetona y acá la aldosa. Entonces la cetosa va a transferir el carbono 1 y carbono 2 a la aldosa y vamos a generar como producto gliceraldehído y fructosa 6-fosfato. Entonces, a esto se refería esto de que transcetolasas y transaldolasas participan en la interconversión de monosacáridos. La reacción neta de la rama no oxidativa de las pentosas fosfato es 2 cilulosas más ribosa generan 2 fructosas más gliceraldehído. La celulosa, entonces, puede dar lugar a la ribosa, primero a través de una reacción de isomerización y luego por una epimerasa, y por lo tanto la reacción de arriba se puede resumir en 3 ribosas 5-fosfato generan 2 fructosas 6-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. En relación a lo que me estaban preguntando entonces, la tiamina pirofosfato solo es utilizada por las transcetolasas, no por las transaldolasas. Ahora, no sé si alguien leyó, pero igual yo se los comenté. Se ha visto que en los pacientes alcohólicos hay déficit de tiamina. Y en aquellas personas donde además hay una mutación de esta enzima transcetolasa, eso provoca que disminuciones pequeñas en los niveles de tiamina provoquen importantes alteraciones metabólicas. Sí, eso sí es correcto. Y vámonos al esquema inicial. Me interesa que lo veamos ahí. En el esquema inicial, entonces, podemos ver que la gran mayoría de las reacciones son reversibles. Acá en este esquema, chiquillos, TKT se utiliza para abreviar transcetolasas y taldo para las transaldolasas. Tanto las reacciones de transcetolasas, transaldolasas son reversibles, al igual que las reacciones de la epimerasa y de la isomerasa. Acá, si ustedes se fijan en el esquema, aparece RPE y RPI. Esas letras se utilizan para abreviar ribulosa fosfato epimerasa y ribulosa fosfato isomerasa. Esas reacciones, tanto la de la epimerasa como la de la isomerasa, también son irreversibles. Ahora, las otras reacciones, que vienen siendo las que acá aparecen con el número 2, el 3 y el 4, son reacciones que en las condiciones reales de la célula son irreversibles, aun cuando el delta G estándar, sobre todo el de la primera reacción, va a pensar que la reacción es reversible.
pero las concentraciones de reactivos y productos hacen que estas reacciones estén desplazadas hacia la formación de los productos. ¿Cómo se regula esta vía metabólica? Principalmente se regula al regular la actividad de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es inhibida por el NADPH y activada por el glutatión oxidado y por la glucosa 6-fosfato. Esta vía metabólica es muy activa en los hepatocitos. Recordar que donde más síntesis de lípido ocurre es justamente en el hígado. Y esta vía metabólica es prácticamente ausente en las células musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que en las células musculares la glucosa principalmente es utilizada para obtención de ATP, no así de NADPH o ribosa 5-fosfato. Tal como ya habíamos mencionado, esta vía metabólica se puede considerar como muy conectada con la vía glicolítica. Es más, algunos dicen que es parte de la vía glicolítica, que es como una desviación de la vía glicolítica. Y por lo tanto, acá se muestra cómo a partir de dos intermediarios de la vía glicolítica se puede generar ribosa 5-fosfato. Recordemos que las reacciones, como ustedes mismos preguntaron, tanto de transcetolasas y transaldolasas son reversibles. Por lo tanto, a partir de la ribosa se puede generar fructosa 6-fosfato y glicaldehído, como a partir de esto generar la ribosa. Esta vía metabólica puede principalmente funcionar de tal manera de satisfacer tanto las necesidades de ribosa como de NADPH. Por lo tanto, ahí se privilegian principalmente las primeras reacciones. Recordemos que llegando a la reacción 4 ya se genera la ribosa 5-fosfato gracias a la acción de la isomerasa. Si se requiere más NADPH que ribosa, entonces se va a privilegiar formar gliceraldehído 3-fosfato, que es un sustrato de la gluconeogénesis, y de esta forma entonces esto puede volver para formar la glucosa 6-fosfato, al igual que la fructosa 6-fosfato puede utilizarse para formar la glucosa 6-fosfato. Entonces acá, de esta forma vemos cómo la vía de las pentosas se conecta con la gluconeogénesis y se privilegian las primeras reacciones, que son las reacciones redox. Acá entonces vemos tres situaciones diferentes. Una, en A, donde lo que se requiere es ribosa para formar nucleótidos. En B, cómo se privilegia la formación de la coenzima reducida. Y en C, cómo se conecta de tal manera que la vía de las pentosas contribuya a formar el ATP. Por lo tanto, en el primer caso, donde hay una célula donde se requieren muchos nucleótidos,
se va a privilegiar, disculpen chiquillos por el ruido externo, se va a privilegiar la formación de ribosa 5-fosfato requerida para la síntesis de los nucleótidos. En la vía central se está mostrando justamente lo que recién yo les mencionaba, como tanto la fructosa 6-fosfato como el gliceraldehído 3-fosfato son reciclados. Aquí con el asterisco eso corresponde a reacciones de la gluconeogénesis, donde a partir de fructosa y gliceraldehído podemos recuperar glucosa 6-fosfato para oxidarla nuevamente y formar mayor cantidad de coenzimas NADPH reducidas. Y en el último caso, como los intermediarios gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato que se obtienen de la vía de las pentosas, se seguirán degradando para la obtención de energía. Por lo tanto, nuevamente hacer énfasis que esta vía metabólica puede funcionar de manera tal de privilegiar las reacciones de síntesis de NADPH o síntesis de ribosa o la conexión con la glicólisis para generar ATP. Sí, en A igual se forma NADPH. No aparece acá porque se está destacando el rol de la ribosa, pero la fase oxidativa siempre involucra la formación de NADPH. Sí, tal cual. Sí, también hay descarboxilación. Porque fíjate que acá esta molécula es la ribulosa 5-fosfato, lo que nos indica que aquí desde el fosfogluconato se perdió un carbono como CO2. Esta molécula tiene 5 carbonos, que es una cetopentosa, y a partir de esa cetopentosa se genera la aldopentosa. ¿Cuáles son entonces aquellos tejidos? Activa vía pentosa fosfato, la glándula adrenal, por las hormonas esteroidales que produce, como la aldosterona, el cortisol, el hígado, principal tejido en el cual ocurre síntesis de ácidos grasos y colesterol, los testículos, para la síntesis de la hormona testosterona, el tejido adiposo para la síntesis de ácidos grasos, ovarios para la síntesis de hormonas esteroidales, glándula mamaria en producción de leche para la síntesis de ácidos grasos que va en la leche materna, y el eritrocito por la producción del glutatión reducido. ¿Alguien se acuerda para qué servía este glutatión reducido en el eritrocito? Porque recordemos que muy bien, era para degradar, entre otras moléculas derivadas del oxígeno, los conocidos como ROS,
especies reactivas derivadas del oxígeno, donde ahí se encuentra el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una mutación en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a tener bajos niveles de NADPH y eso les va a llevar a bajos niveles de glutatión reducido. Como hay muy poco glutatión reducido, eso les provoca altos niveles de especies reactivas derivadas del oxígeno. ¿Y cuál es el problema con esas moléculas? Que esas moléculas provocan estrés oxidativo. Y al tener este aumento en el estrés oxidativo, eso provoca daño en los lípidos de la célula, específicamente daños en la membrana del glóbulo rojo, como también provoca una alteración en la hemoglobina y que provoca entonces que esta hemoglobina precipite. Y eso señalamos que se podía observar a través de una tensión y aparecen como manchas azules que correspondían a los corpúsculos de Heinz. Estas diapositivas yo ya se las coloqué en clases de la hemoglobina, pero se las volví a colocar a modo de repaso simplemente. Así que las vamos a pasar bien rápido. Si hay alguna duda que haya quedado de la vez anterior o ahora, yo les explico. El glutatión es un péptido formado por 3 aminoácidos que son glutámico, cisteína y glicina. La letra gamma que aparece ahí hace alusión a que el enlace peptídico se forma entre el carboxilo gamma del aminoácido. Entre comillas, podríamos decir que es un enlace peptídico inusual, dado que no se forma con el grupo alfa carboxilo, sino que se forma con el gamma carboxilo. Cuando el grupo tiol se encuentra entonces en estado reducido, libre, eso da lugar al glutatión reducido y que es importante para transformar estas moléculas derivadas del oxígeno, que en muchos casos son radicales libres, que pueden provocar alteraciones en los lípidos. Esa molécula entonces de glutatión reducido transforma estas moléculas dañinas en moléculas inocuas. Este péptido unido a otro péptido a través de puentes disulfuro. Y eso entonces corresponde a la forma oxidada del glutatión. Para reducir el glutatión oxidado se requiere del NADPH. Y este NADPH en el glóbulo rojo maduro tiene como única fuente la vía de las pentosas. A su vez, el glutatión reducido es utilizado como sustrato por la glutatión peroxidasa, que transforma estas moléculas tóxicas en moléculas inocuas. En esta reacción entonces se consume el glutatión reducido y queda el glutatión en estado oxidado. Para reciclar esto se requiere de NADPH.
acá un esquema similar haciendo alusión a que la deficiencia de esta enzima entonces va a provocar bajos niveles de NADPH. Si no hay NADPH, entonces el glutatión no se va a poder reducir, y al no poderse reducir, estas moléculas dañinas no se van a poder transformar en moléculas inocuas. Esta patología, que se conoce como anemia hemolítica, en muchos pacientes pasa desapercibida. Es una enfermedad asintomática que, sin embargo, aparece cuando las personas son sometidas, por ejemplo, a condiciones de estrés oxidativo que se da cuando se ingieren ciertas drogas. Especialmente estamos hablando de estos fármacos utilizados para tratar la malaria, como es la cloroquina, como es algunas infecciones y también el consumo de las habas. Entonces, cuando se consumen algunas de esas sustancias, aumentan los niveles de estas moléculas que causan estrés oxidativo, y ahí entonces ocurre una anemia hemolítica debido a que estas moléculas dañinas no se transforman en moléculas inocuas porque no hay cantidad suficiente de glutatión reducido. Esto ya lo mencionamos. Y acá solamente reforzar que el glutatión reducido permite disminuir las especies derivadas del oxígeno, incluyendo el peróxido de hidrógeno, y esta molécula de glutatión reducido ayuda a mantener los grupos sulfidrilos de la hemoglobina en estado reducido. Recordemos que estos grupos sulfidrilos corresponden a las cadenas laterales de los aminoácidos cisteína, la proteína hemoglobina. Las personas entonces con déficit en esta enzima presentan estos corpúsculos de Heinz que corresponden a precipitados de la hemoglobina. Al respecto, no sé si ustedes habían escuchado que las personas que tienen mutación en esta enzima son más resistentes y por lo tanto este es un ejemplo en el cual una alteración genética tiene una ventaja a una condición ambiental. ¿Alguna idea por qué podrían estos individuos ser resistentes a la malaria? La malaria es una enfermedad causada por un parásito que se llama Anófeles, y se da en ciertos países específicamente. Acá en Chile no hay malaria, que no está presente ese vector que es el que transmite el parásito. Pero la respuesta a la pregunta era que al parecer este parásito es muy susceptible al estrés oxidativo. Por lo tanto, como estas personas tienen déficit en la enzima, eso hace que tengan altos niveles de estrés oxidativo,
Y ese estrés oxidativo justamente los protege de la malaria. Y es por eso que esta es la mutación más prevalente en la población, porque genera una ventaja a otra patología. Y eso era lo que quería que pudiésemos discutir con respecto a la vía de las pentosas. Por lo tanto, haciendo como una conclusión, tener presente que esta vía metabólica es importante en células con activa síntesis de lípido, también de hormonas esteroidales, y por eso aparecieron ovarios, testículos y glándula adrenal, que permite formar ribosa, que se requiere para la síntesis de nucleótidos, por lo tanto va a ser también muy importante para aquellas células que están en activa proliferación y que recientemente se ha vinculado esta vía metabólica con el cáncer. Y esto se ha vinculado de tal manera que algunos cánceres presentan alta síntesis de la enzima clave, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A ver, qué interesantes los comentarios que colocaron en el chat, se los agradezco mucho. A las personas normales les hace mal comer habas en un grado muy pequeño. En general no, las personas normales no tendrían problemas. Los que sí tendrían problemas serían las personas que tienen falencia en la enzima. ¿Por qué no van a poder detoxificar de estas moléculas dañinas sus células? ¿Comer habas combate la malaria? Claro que sí, porque el consumo de habas provoca mayor cantidad de especies reactivas derivadas del oxígeno. Muy bien, chiquillos. Entonces, terminamos con la vía de las pentosas y pasamos ahora al catabolismo de los lípidos. Recuerden que el seminario de esta vía metabólica lo tienen esta semana. Esta semana es el seminario tanto de gluconeogénesis como de vía de las pentosas. Con respecto a lo que recién comentábamos, se señala en el libro de historia que Pitágoras habría prohibido el consumo de habas para justamente evitar la presencia de la anemia hemolítica. Sin embargo, se señala que
Muchos discípulos de Pitágoras, con actividad normal de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aumentaron de manera inconsciente el riesgo de contraer malaria al no querer comer habas. Por lo tanto, si tenemos enzima normal, el consumo de habas nos va a proteger de la malaria. Ahora entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase de catabolismo de lípidos. Mañana entonces terminamos catabolismo de lípidos y empezamos la síntesis de lípidos. Los primeros dos objetivos ya ustedes lo han cumplido con el estudio de la estructura de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, y describir la clasificación de los lípidos y su importancia en los sistemas biológicos. Eso yo no lo voy a volver a repetir ahora. En este set de diapositivas hay algunos esquemas que les permiten ver aspectos claves de estos dos objetivos, pero nosotros vamos a entrar de lleno a lo que es el metabolismo de los lípidos. El tercer objetivo es describir la vía de activación y transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria para su catabolismo. Ahora, este proceso catabólico recibe el nombre de beta-oxidación y ocurre al interior de la mitocondria. Por lo tanto, se requiere de una forma a través de la cual los ácidos grasos desde el citosol puedan llegar a la matriz mitocondrial. El cuarto objetivo es dar una idea general de las secuencias de reacciones implicadas en la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Estas son 4 reacciones. Como este proceso es catabólico, acá entonces van a ocurrir reacciones redox, en la cual el ácido graso se oxida y la coenzima se va a reducir. Por lo tanto, este proceso catabólico requiere de coenzimas oxidadas. Explicar el objetivo de la vía cetogénesis e identificar los principales intermediarios y productos de esta vía. Esta vía metabólica corresponde a la síntesis de cuerpo cetónico que se genera a partir del acetil-CoA, molécula que se obtiene del catabolismo de los ácidos grasos. El siguiente objetivo es describir los mecanismos por los cuales se activa hormonalmente la lipólisis en el tejido adiposo y está coordinado con la activación de la gluconeogénesis en el hígado durante el ayuno. Por lo tanto, lo que está señalando este último objetivo es que la hormona glucagón actúa en el tejido adiposo, provocando la degradación de los triglicéridos y a nivel hepático promueve la síntesis de glucosa, lo cual es muy lógico porque busca que a partir de las reservas energéticas del tejido adiposo se pueda obtener ATP que pueda ser utilizado en la síntesis de la glucosa. Entonces, como les señalé, esto, primeras diapositivas, ustedes ya las conocen, así que vamos a pasar por alto con ellas, las pueden revisar y si hay alguna duda después me la hacen llegar en el seminario. Y nos vamos a ir de lleno entonces al proceso de digestión de los
lípidos. Aquí este esquema a mí me gusta mucho y nos muestra dónde estamos situados hoy día con el estudio de los procesos metabólicos. Hoy día entonces estamos acá con grasas y lípidos y vamos a ver entonces cómo a partir de grasas y lípidos vamos a generar el acetil-CoA. Como vamos a ir degradando, vamos a ver que a partir de las grasas y lípidos obtenemos ácidos grasos que permiten formar acetil-CoA, que se sigue oxidando en el ciclo de Krebs. Esta producción de acetil-CoA a través del proceso de beta-oxidación genera entonces como producto tanto acetil-CoA como directamente coenzimas reducidas que aportan electrones para la cadena transportadora de electrones. Todo esto es mitocondrial, por lo tanto no tiene ninguna dificultad para seguirse oxidando en el ciclo de Krebs como en la cadena propiamente tal. La próxima semana vamos a entrar al estudio del catabolismo de las proteínas. Ya no nos están quedando muchas vías metabólicas. Hoy día comenzamos con lípidos. La próxima semana seguimos con proteínas y luego nos falta el estudio de los nucleótidos. Y aquí llegamos entonces a la digestión y absorción de lípidos. Vamos a mirar el esquema paso por paso y luego nos vamos a detener en algunos puntos particulares. Así que voy a explicar todo el esquema y luego voy a hacer algunos énfasis. El proceso de digestión de los lípidos ocurre a nivel de intestino delgado principalmente. Y para esta digestión de los lípidos se requieren de las sales biliares que tienen como función emulsionar los lípidos y dejar de esta forma accesibles los lípidos a la acción de la lipasa pancreática. Esta enzima es producida por el páncreas, pero tiene su acción a nivel del lumen intestinal. La lipasa pancreática, al igual que otras lipasas que van a aparecer después, catalizan la reacción de hidrólisis de los triglicéridos que va a llevar a la formación de ácidos grasos más glicerol. Eso a nivel intestinal. Luego, esos ácidos grasos y otros productos generados de estas rupturas son captados por la mucosa intestinal y vueltos a esterificar para generar nuevamente los triglicéridos. Entonces ahí hay algo como extraño en el sentido de por qué si ya teníamos triglicéridos los rompemos y luego volvemos a generar triglicéridos. Parece extraño, pero tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que estos triglicéridos así formados se incorporan junto con el colesterol de las apolipoproteínas en este complejo supramolecular que corresponde al kilomicrón.
El kilomicrón es una lipoproteína que tiene como función el transporte principalmente de triglicéridos de la dieta hacia los tejidos, es decir, lleva los lípidos desde la mucosa intestinal a los tejidos como el tejido muscular y el tejido adiposo. En su superficie, me refiero a la superficie del kilomicrón, se puede encontrar la ApoC2. ApoC2 es una apolipoproteína que activa a la lipoproteína lipasa. Esta lipasa se encuentra en el capilar sanguíneo y lo que hace es hidrolizar los triglicéridos transportados en el kilomicrón. De esta forma, entonces, los ácidos grasos pueden ingresar a la célula y tal como ustedes están viendo en este esquema, estos ácidos grasos pueden tomar dos destinos: volver a esterificarse para almacenarse a la forma de TAC o ser degradados para la obtención de energía. Ya. ¿Qué cosa? La lipasa. Las clases de lípidos aparecen varias lipasas. Específicamente las más importantes son la lipasa pancreática, la lipoproteína lipasa, la lipasa sensible a hormonas, también conocida como TAC lipasa. Por lo tanto, me interesa que queden claros que todas las lipasas lo que hacen es hidrolizar acilglicéridos. Principalmente estas tres hidrolizan triglicéridos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El lugar donde actúan y cómo son activadas. Como vemos acá, la lipasa pancreática actúa a nivel del intestino. La lipoproteína lipasa en el capilar y es activada por ApoC2, que está en la superficie del kilomicrón. Y la lipasa sensible a hormonas, que no aparece en este esquema, es una lipasa que se encuentra en el citoplasma del adipocito y que hidroliza los triglicéridos en respuesta a la hormona glucagón o a la hormona adrenalina. Entonces, les pido tener mucha atención en aquello, porque cuando se evalúa esta materia, y si yo les pregunto en qué circunstancias se activa la lipasa sensible a hormona, tener claro que en esas circunstancias la lipasa pancreática va a estar inhibida o viceversa, y por lo tanto no se pueden confundir y no es la misma situación la que activa una u otra. Me explico. Después de una comida rica en lípidos, ¿cuáles lipasas van a estar activas? La pancreática y la lipoproteína lipasa, mientras que la sensible a hormona va a estar inhibida. Y viceversa. En ayuno, la que está activa es la sensible a hormona. Por eso que les pido poner atención y no confundirlas.
Las sales biliares, por su parte, es importante recordar que son moléculas, la vemos a continuación, como esta, el ácido cólico, que corresponden a lípidos cíclicos derivados del colesterol y que son producidas por las células del hígado, y estas sales biliares son almacenadas en la vesícula biliar. Estas moléculas entonces se asocian con los triglicéridos y lo que hacen es emulsionarlos, disgregarlos para permitir la acción de la lipasa pancreática. La vesícula biliar tiene como función almacenar las sales biliares. Aquellas personas que no tienen vesícula biliar pueden consumir lípidos, pero tienen que tener la precaución de que su dieta no sea abundante en lípidos. ¿Por qué? Porque debido a que les falta este almacén de sales biliares, si llegan muchos lípidos al intestino, no van a poder ser todos emulsionados y por lo tanto van a quedar lípidos sin digerir. Y eso entonces genera problemas gastrointestinales. No sé si hay alguna duda con respecto a este esquema, chiquillos. Como triglicéridos. Los que se emulsionan son los triglicéridos para que queden listos para acción de la lipasa pancreática. Las lipoproteínas son más que una proteína. En algún minuto lo vimos y señalamos que eran complejos supramoleculares. Y ahí entonces tenemos distintas lipoproteínas. Están los kilomicrones, LDL, HDL, IDL, VLDL. Todos son entonces complejos supramoleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que están formados por distintos lípidos y además en la superficie tienen proteínas que reciben el nombre de apolipoproteínas. Apoproteínas importantes son la C2, que está presente en los micrones, y en las LDL, la ApoB100. ¿Por qué es importante ApoC2? Porque ApoC2, recién veíamos, tiene por función activar la lipoproteína lipasa. Y la ApoB100 es reconocida por el receptor de la lipoproteína LDL y permite, al reconocer esta molécula, que el colesterol LDL sea incorporado a la célula a través de un proceso que se conoce como endocitosis mediada por receptor. ¿Cuál es la diferencia entre estas lipoproteínas? Esa es como típica pregunta de certamen. ¿En qué se diferencian las lipoproteínas?
se diferencian en tres aspectos: tamaño, densidad y función. En ese sentido, señalar que los kilomicrones y VLDL tienen como función principal transporte de triglicéridos, mientras que LDL y HDL transportan principalmente colesterol. Sí, claro. La emulsión corresponde a la emulsión de los triglicéridos, de manera tal de dejarlos accesibles a la acción de la lipasa pancreática. Por lo tanto, si tenemos menos sales biliares, tendríamos menos acción de la lipasa y por lo tanto muchos triglicéridos no digeridos. Por lo tanto, es de TAC. Con esta diapositiva vamos a terminar, chiquillos, para destacar entonces que los kilomicrones se sintetizan a nivel del intestino y su función es transportar tanto triglicéridos y colesterol de la dieta. Por lo tanto, el transporte que hacen es desde el intestino a tejidos como el muscular, como el tejido adiposo. Las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, como las de densidad intermedia, se sintetizan en el hígado y transportan triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, acá podríamos señalar que estos lípidos, a diferencia de los que transporta el kilomicrón, son lípidos endógenos, son lípidos sintetizados por el propio hígado. La LDL, que coloquialmente se conoce como colesterol malo, se sintetiza en el hígado y transporta principalmente colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos. Y las HDL, que coloquialmente se conocen como colesterol bueno, transportan colesterol desde tejidos periféricos al hígado. Hasta aquí entonces vamos a quedar hoy día con la clase. Si alguien quiere, puede ya ir buscando información de estas lipoproteínas, porque vamos a discutir un poco más de ellas en el seminario de la próxima semana, es decir, el seminario del viernes 19 de junio. ¿Qué cosas me interesa que busquen? Justamente tienen que ver con tamaño, densidad y función de estas lipoproteínas. Recordemos que tamaño y densidad están muy relacionados. ¿Por qué? Mientras más pequeñas son, tienen mayor densidad. ¿Alguna consulta, chiquillos? Sí, ApoC2 y ApoB100 son proteínas que reciben el nombre de apolipoproteínas, dado que forman parte de las lipoproteínas, o a veces también le llaman apoproteínas. Emulsión, Sebastián, tiene que ver con la posibilidad de estos triglicéridos formar micelas, de tal manera de exponer
los grupos funcionales el grupo éster, que es justamente donde va a actuar la lipasa. Entonces, en palabras más sencillas, es como disgregar los lípidos y polares queden a disposición de la enzima lipasa. Si tú te fijas, en este esquema que estoy mostrando acá, se destaca esta parte de la molécula. Y ahí, en esa parte de la molécula, lo que tenemos son enlaces éster, que se generan entre el grupo funcional del glicerol con el ácido graso. El carboxilo, al unirse al glicerol, entonces se forma un enlace éster, que es como la parte polar de la molécula. Y esa parte polar de la molécula, entonces, queda ahora disponible para que sea atacada por la lipasa. Eso es emulsionar. Muy bien. Nos vemos entonces mañana, chiquillos. Que tengan un buen término de día martes. Que les vaya muy bien y cuídense mucho. Chao a todos. Chiquillos, igual que todos estén muy bien.